Estábamos aquí, que tenemos las tres constantes de disociación del ácido fosfórico. En este tipo de sistemas que son polipróticos, que tenemos más de un protón ionizable, nosotros vamos a ver, vieron que nosotros vimos hasta ahora sistemas, digamos, monopróticos, ya sea ácidos fuertes o ácidos débiles, en el cual teníamos un punto de equivalencia donde había un salto notable en lo que es el pH del sistema en función de los mililitros de agente titulante que se analizara. En este caso, al tener varios protones ionizables, para que se pueda o sea, para que nosotros esos protones los podamos cuantificar a través de una técnica volumétrica como es esta de neutralización, la relación entre las constantes de disociación ácida, entre la primera y la segunda, tiene que ser al menos mayor a 10 a la 3 para que nosotros podamos ver en la curva de titulación un salto para la detección de ese protón. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este esquema, acá tenemos la esquematización de la neutralización de un ácido que en este caso es un ácido diprótico. Por ejemplo, el ácido maleico es un ácido diprótico, el ácido ascórbico es un ácido diprótico. Entonces, acá lo que quiero que identifiquen son las distintas zonas de la curva de titulación. El pH inicial de la neutralización, como estos ácidos son ácidos débiles, lo que vamos a ver es que el pH inicial va a estar dada por la disociación de ese ácido débil y su constante de disociación ácida. Y todo lo que vimos para ácidos débiles, ¿se acuerdan cómo hacíamos los cálculos de pH? Si lo hacíamos en forma exacta o en forma aproximada, lo mismo vale para estos sistemas polipróticos. Entonces, el pH inicial va a estar dada por la disociación de ese ácido débil. Ahí vamos a tener que tener en cuenta el valor de la constante de disociación ácida y la concentración inicial de ese ácido débil. A medida que vayamos agregando base, vamos a tener nuevamente la formación de un buffer, o sea, vamos a tener una mezcla del ácido débil con su base conjugada. Vamos a tener, fíjense en este ejemplo, el punto de equivalencia se alcanza a los 25 mililitros. En esta zona tenemos el buffer y a la mitad del volumen del punto de equivalencia tenemos ese punto que hemos visto en la clase anterior, que es un punto característico, un punto de inflexión donde la gráfica cambia de curvatura y aproximadamente el pH es igual al pKa del ácido. Cuando hemos neutralizado todo el primer protón, lo que se forma, es lo que vamos a ver en la clase de hoy, es una sal ácida, una sal anfiprótica. ¿Saben qué significa anfiprótica? ¿Alguien que lo escribe en el chat? Si saben lo que significa una sal anfiprótica. Que tiene comportamiento de ácido de base. Sí, muy bien. ¿Quién era la que contestó? Agustina. Ah, Agustina. Muy bien, Agustina. Agustina. Descalzo. Ah, Agustina, sí. Muy bien, Agustina. Justamente cuando nosotros tenemos una sal anfiprótica, significa que esa sal en solución puede tener un comportamiento ácido o puede tener un comportamiento básico. Vamos a ver, justamente lo que vamos a ver en la clase de hoy, es cómo calcular o sea, vamos a ver una aplicación de cómo se calcula el pH de esa sal anfiprótica. Entonces aquí hemos neutralizado el primer protón.
A medida que voy agregando base, ocurre lo mismo, se va neutralizando el segundo protón, se me vuelve a formar el amortiguador, tenemos el segundo punto característico de inflexión, aquí justamente esto sería 25 más 12,5, o sea que es 37,5 aproximadamente. Ahí tenemos de nuevo el cambio de curvatura, donde el pH aquí va a ser igual al pKa2. Bueno, si el ácido era diprótico, aquí se me va a transformar en su base conjugada, o sea, me va a quedar A con carga 2-, entonces el pH va a estar dado por la hidrólisis de esa base conjugada. Después de ese punto del segundo punto de equivalencia, tenemos exceso de base. Así que fíjense que acá tenemos un punto de equivalencia y otro punto de equivalencia. Es decir, que si el ácido es diprótico, la neutralización ocurre por etapas. Es decir, primero se neutraliza el primer protón, que es más fuerte, y una vez que neutralice ese primer protón, comienza a neutralizarse el segundo. Es decir, esta reacción de neutralización la podemos considerar en etapas. Bueno, lo que estuvimos hablando un poquito recién está expresado aquí en ecuaciones. Este ácido diprótico, la etapa inicial vamos a tener ese ácido débil, el pH depende de la primera ionización del ácido. Por ejemplo, acá tenemos el ácido diprótico H2A, lo valoramos con hidróxido de sodio, aquí está representada la constante de disociación ácida, y aquí tendríamos el cálculo de la concentración de los protones, siempre y cuando la concentración inicial del ácido sea la concentración inicial del ácido sobre la Ka. ¿Cuánto tenía que ser, si se recuerdan que vimos en la clase anterior? ¿Mayor 100? Muy bien, mayor a 100. Si la relación de la concentración del ácido sobre la constante de disociación ácida, esta primera, que es la con la cual estamos trabajando, si esa relación es mayor que 100, puedo trabajar con cálculos aproximados. Y justamente aquí está representada la concentración inicial de protones, que va a ser igual a la constante de disociación ácida multiplicada por la concentración inicial, la concentración analítica, raíz cuadrada. A medida que vamos agregando base, lo que se va a formar es el buffer, entonces vamos a trabajar con la ecuación de Henderson, siempre y cuando podamos utilizar esta ecuación, es decir, si el ácido si la concentración del ácido no era demasiado débil, o sea, si la concentración del ácido no está demasiado diluida, y si la Ka tenía que ser mayor, acá lo teníamos en el cuadrito, la Ka tiene que ser ay, me pasa. Acá. Si la K es mayor a la 10 a la menos 3, no puedo usar la ecuación de Henderson, o si la solución está muy diluida. Entonces, esta ecuación de Henderson, la podemos utilizar siempre y cuando no se cumpla que la K sea mayor a 10 a la menos 3. En ese caso, tienen que hacer los cálculos exactos. Bien. Bueno, entonces aquí está expresada, acuérdense que siempre es el ácido en el denominador y la base conjugada en el numerador.
ya sea que esté calculando el pH para un sistema ácido o un sistema, o una base, digamos. Bueno, lo que vamos a ver hoy, esta sala anfiprótica que se forma cuando llegamos al punto de equivalencia, puede actuar como ácido o como base. En la página 356 del libro van a encontrar cómo se llega a esta expresión para calcular el pH de esa sal anfótera. Está desarrollado un ejemplo. Hay que hacer balance de masa, hay que hacer balance de carga, hay que tener en cuenta que esa sal anfiprótica puede disociar el protón que todavía le queda para transformarse en la base conjugada, o bien esta sal puede hidrolizarse, tomar un protón y generar oxidrilos. Esos dos equilibrios, la disociación de este protón y la hidrólisis de esta sal anfiprótica, es lo que se considera para poder calcular el pH. Y fíjense que la concentración de los protones, cuando tenemos todo el ácido se transformó en la sal anfiprótica, que sería en el punto de equivalencia, es igual a K-water más la constante de disociación del segundo protón por la concentración analítica de la sal anfiprótica, dividido 1 más la concentración analítica de esa sal anfiprótica sobre Ka1. Si esta relación, la concentración de la sal anfiprótica sobre Ka1, es mucho mayor que 1, el 1 se puede despreciar frente a la relación, y si este producto es mayor, mucho mayor que la K-water, lo que me va a quedar aquí es que, o sea, el K-water lo desprecio frente a este producto, me quedarían estas dos concentraciones analíticas, se me simplificarían, esta Ka1 pasa al numerador, y aproximadamente, esto sería una aproximación, la concentración de protones en el punto de equivalencia es aproximadamente igual a la raíz cuadrada de Ka1 por Ka2. Si ustedes toman logaritmo de ambos miembros, lo que les va a quedar, el menos logaritmo de la concentración de los protones es igual al pH, y es igual a 1/2 de pKa1 más pKa2, que es lo que está escrito aquí en el punto de equivalencia. Es decir, el pH en el punto de equivalencia para una sal anfiprótica aproximadamente es igual a la suma de las pKa1 y pKa2 del ácido dividido 2. Entonces, si ustedes hacen un cálculo exacto para ver si han calculado bien, ustedes saben de antemano que el pH aproximado en ese punto de equivalencia aproximadamente es igual a 1/2 de la suma de las pK del ácido que están valorando. Bueno, a medida que sigo agregando base, lo que se me va a formar es otro amortiguador. Entonces en esta zona trabajo con la segunda constante de disociación ácida. Entonces el pH lo voy a calcular como pKa2 más el logaritmo de la base conjugada sobre, o sea, A2 menos, sobre la concentración de HA menos. En el segundo punto de equivalencia, todo el ácido se transformó en su base conjugada, o sea, A2 menos, y ese A2 menos reacciona con el agua a través de la reacción de hidrólisis, y el pH lo podemos calcular. Aquí tendríamos la K de hidrólisis, que va a ser igual a la concentración de oxidrilos al cuadrado, dividida la concentración analítica de la base A2 menos la fracción que hidroliza. Si nosotros podemos hacer cálculos aproximados,
la concentración de oxidrilo va a ser igual a la raíz cuadrada de la K de hidrólisis o la Kb por la concentración analítica de la base. Y después del punto de equivalencia, el pH va a estar dado por el exceso de agente titulante. Entonces lo que tengo que ver para calcular la concentración de oxidrilos en esa zona es la concentración de oxidrilos que está en exceso, es decir, al volumen total de hidróxido que agregue, le tendré que restar el volumen que se usó para neutralizar el primer y el segundo protón. Esos moles que estén en exceso los tengo que dividir por el volumen total de solución, es decir, la muestra inicial más el volumen de agente titulante, y eso me va a permitir calcular la concentración de oxidrilos. Bueno, acá tienen una esquematización de justamente la neutralización de un ácido diprótico. Tienen expresada, por ejemplo, aquí, de nuevo, la concentración de protones iniciales, cuáles son la mezcla de especies que se van obteniendo a medida que voy agregando la base. Inicialmente tengo todo como ácido diprótico, a medida que voy agregando la base me va quedando una mezcla del ácido diprótico y la sal anfótera, hasta que en el punto de equivalencia todo el ácido se transformó en su sal anfótera. Acá tienen la ecuación exacta para calcular el pH o la ecuación aproximada. A medida que sigo agregando base, las especies que tengo en esta segunda zona de la curva de titulación es la sal anfótera y la base A2-. En el segundo punto de equivalencia, todo la sal anfótera se transformó en A2-, y de ahí en adelante tengo exceso de oxidrilo. Fíjense que como la reacción es mol a mol, el volumen que utilizo para llegar al primer punto de equivalencia es exactamente igual al volumen que utilizo para neutralizar el segundo protón. Es decir, esta zona y esta zona, estos volúmenes son iguales. Fíjense que el primer punto de equivalencia está en 50 y el segundo punto de equivalencia está en 100. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, ¿alguna duda, chicos, hasta ahí? Yo, profe, creo que me perdí en una parte donde pasa de ser la raíz cuadrada del producto de las K y pasa a ser la suma. Ahí no. A ver, acá está. Creo que en la diapositiva anterior. Ahí, por ejemplo, en la parte que se ve el gráfico dice pK1 más pK2 sobre 2. Ese es el... Sí. ¿No era un producto ahí? Mirá. ¿No sería pK1 por pK2? No, mira. Me perdí en esa parte. Acá, mira, fíjate acá. Vos acá tenés, esta es la ecuación, estamos en el punto de equivalencia. En el punto de equivalencia, todo el AH2 se transformó en la sal anfótera, que es este punto. Entonces, esta ecuación es la de la concentración de protones exacta. Si vos acá podés despreciar la concentración de protones, acá te queda, o sea, si desprecias el 1 frente a esta relación y K-water con respecto al producto, la concentración de protones te queda la raíz cuadrada de K1 por K2. ¿Hasta ahí estamos? Sí, ya me estoy dando cuenta que era porque había tomado el logaritmo. Exacto, cuando vos tomás el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, y acá vos lo que haces es menos logaritmo, aplicas menos logaritmo a los dos miembros. Al primer miembro menos logaritmo de protones te queda pH, y acá te queda, esto es un medio, o sea, el logaritmo de una potencia es igual a la potencia, que sería el 1 medio,
ahí te queda el logaritmo de un producto, y el logaritmo de un producto se transforma en suma, por eso ahí te queda más la suma de los pk. Bien, ya me di cuenta. ¿Te diste Lo único cuenta? que, sí, lo único que el tener menos logaritmo no lo Sí. afecta. No, porque el menos, acordate que el pk es menos logaritmo de k1, o sea, es el menos logaritmo aplicado a este producto. Ah, perfecto. Entonces, Bueno, ¿sí? ya se aclaró todo. Es el menos logaritmo aplicado al producto de K1 por K2, porque la raíz cuadrada te aparece como el exponente acá. Como Perfecto, profe. Muchas es gracias. la potencia por el, el menos logaritmo de un producto. Y entonces el menos logaritmo es el pk1, por eso ahí te queda, eso es aproximado, digamos. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, vamos a hacerlo, esto que lo vimos así un bastante teórico, lo vamos a aplicar ahora para construir la curva de titulación de 25 mililitros de ácido maleico. Ese ácido maleico es 0,1 molar y se valora con hidróxido de sodio 0,1 molar. Fíjense que ahí lo que nos están dando como dato es la constante de disociación ácida. Entonces, la primera es 10 a la menos 2 y la segunda es 10 a la menos 7. Para saber si vamos a tener un punto de equivalencia o dos puntos de equivalencia, lo que tenemos que hacer es la relación de las constantes de disociación ácida. Ahí están los datos, 1,3 por 10 a la menos 2 y 5,9 por 10 a la menos 7. Si nosotros hacemos la relación de las constantes de disociación del primer protón y del segundo, fíjense que nos da 2 por 10 a la 4, nos da mayor de 10 a la 3. Entonces eso significa que la curva de titulación va a tener dos puntos de equivalencia. Si eso no se cumple, lo que va a pasar es que la neutralización del primer protón no la voy a poder identificar, es decir, no va a haber un gran salto en el pH, en la variación del pH en función de los mililitros de agente titulante. Bueno, acá lo que tenemos representado es la reacción de neutralización del primer protón, que es para ver si la reacción es cuantitativa, la reacción del ácido maleico con la base. Esa K de equilibrio va a ser igual a la concentración del AH- dividido la concentración del ácido maleico, y en el denominador están los oxidrinos. Si multiplico y divido por protones, en el numerador me va a quedar la K1 y en el denominador me va a quedar la K otra. Esa K, que es la K de la reacción de neutralización, me da un valor de 10 a la 12. Eso quiere decir que la reacción es cuantitativa. O sea, esto lo hacemos previo a empezar la curva de titulación. Bueno, acá, para calcular ese pH inicial de esta solución de ácido maleico, planteo la constante de disociación del primer protón como el producto de la concentración de los productos, protones y la base conjugada, dividida la concentración de ácido maleico en el equilibrio. Para saber si puedo hacer cálculos exactos o cálculos aproximados, miro la relación de la concentración inicial analítica del ácido dividida la K a 1, me da 7,69. ¿Eso qué significa? ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan qué significa que la concentración analítica sobre la constante de disociación ácida sea 7,69? Que no se van a poder hacer los cálculos aproximados, sí. Claro, tenemos Se que tiene que hacer... trabajar con las X. Exacto, cálculos exactos. Entonces aquí lo que hago es plantear la disociación de ese ácido débil, que me quede igual a la concentración de X al cuadrado, que serían los productos, dividido la concentración inicial del ácido menos X. Resolviendo esta ecuación me da que el pH inicial tiene un valor de 1,52. Bueno, acá tenemos el cálculo para cuando agregué 5 mililitros de base. Cuando ya agregué 5 mililitros de base, ¿qué tenemos? ¿Se refiere a las especies que están? Sí, Ya tendría el ácido disociado y, bueno, como se ve en la ecuación, creo que agua también. lo que vamos a tener acá es, cuando yo empiece a agregar base, esos 5 mililitros de base que agregué, bueno, miren, una cosa que no hicimos, que es importante que la vean, si ustedes están valorando 25 mililitros de ácido maleico, 0,1 molar, y están valorando con hidróxido de sodio 0,1 molar, el primer punto de equivalencia, ¿a qué volumen de base lo voy a tener? A 25 mililitros. Claro, en 25 mililitros vamos a neutralizar el primer protón. Y el segundo protón, ¿cuántos mililitros más de base necesito? 25 más porque la reacción es 1 a 1. Exacto. Entonces, el primer punto de equivalencia va a estar en 25 mililitros y el segundo punto de equivalencia va a estar en 50. Entonces, si yo agregué 5 mililitros de base, estoy antes del primer punto de equivalencia y lo que se me va a formar, lo que va a pasar es que esos 5 mililitros de base van a reaccionar con ese primer protón para generar la sal anfiprótica. Entonces, como estoy antes del punto de equivalencia, las especies que van a estar en el equilibrio van a ser la parte del ácido que me queda sin neutralizar y la sal anfiprótica. Entonces, esto que yo marque aquí con rojo significa que estoy teniendo un buffer. ¿Cómo calculo las concentraciones analíticas de ambas especies? Bueno, yo sé que la estequiometría de la reacción acá es 1 a 1. Hasta que no se neutralice este primer protón, el segundo protón no va a reaccionar. Entonces, inicialmente voy a tener 25 mililitros de ácido maleico, la concentración que tiene es 0,1 molar. Entonces, como la estequiometría es 1 a 1, le voy a restar los 5 mililitros de base, multiplicada por la molaridad de la base, y lo tengo que dividir en el volumen total que tengo en el Erlenmeyer, porque a medida que voy agregando base, la solución, digamos, en el Erlenmeyer va aumentando el volumen total. Entonces es importante que eso lo identifiquen para poder calcular las concentraciones analíticas. Haciendo esta cuenta, la concentración del ácido que me queda sin neutralizarse después de agregar 5 mililitros de base es 0,066. Tengo que calcular la concentración, bueno, acá hay un error, le falta el protón, o sea, es la sal anfiprótica, es AH-, la concentración analítica de AH- va a ser igual a los 5 mililitros, o sea, toda la base que agregue se transforma en la sal anfiprótica. Entonces va a ser 0,1 por 5 dividido 30. Como vimos aquí que la relación entre la concentración inicial y la Ka era menor que 100, que lo acabamos de ver, no podía usar cálculos aproximados. Entonces aquí tampoco puedo seguir usando cálculos aproximados, no puedo utilizar la ecuación de Henderson y lo que tengo que hacer es
tener en cuenta hacer balance de masa, balance de carga, para poder calcular la concentración de los protones en función de la constante de disociación ácida. Aquí no puedo aplicar la ecuación de Henderson. Entonces, bueno, como vimos en la clase anterior, la concentración de equilibrio de ácido sin neutralizar va a ser igual a la concentración analítica que acabamos de calcular, que es 0,066, y aquí fíjense que están todos los equilibrios posibles. Por un lado tenemos que ese ácido que me queda sin neutralizar puede disociar a través de la constante de disociación del primer protón. La sal anfiprótica puede disociar el segundo protón, o esa misma sal anfiprótica, la H-, que son las dos especies que estamos teniendo, puede hidrolizar para dar H, acá es H2A, no HA2, es H2A más oxidrilo. Juliano pregunta si se pueden hacer siempre cálculos exactos para que te dé mejores valores. Cuando vos haces la relación, digamos, y ves que esa relación entre la concentración inicial y la Ka es mucho mayor que 100, te aseguras que el error que cometes al hacer cálculos aproximados es menor al 5%. Por ahí en un examen, hacer cálculos exactos te lleva mucho más tiempo. Entonces por ahí si vos chequeas si podés hacer cálculos exactos o cálculos aproximados, si bien podrías hacer siempre cálculos exactos, por ahí ahorras tiempo en la resolución de estos ejercicios haciendo cálculos aproximados. Bueno, entonces, volvemos acá. La concentración en el equilibrio del ácido que me quedó sin neutralizar va a ser igual a su concentración analítica, y fíjense aquí que a través de la disociación del primer protón disminuye la concentración del ácido en la misma proporción que la concentración de protones. Por eso aquí ponemos menos la concentración de protones que tengamos en el equilibrio. Por otro lado, fíjense que la sal anfiprótica, aquí tenemos que por la disociación, digamos, de esta sal, nos genera la base conjugada y más la concentración de protones. Y en esta otra ecuación, en la hidrólisis, por cada mol de la sal anfiprótica, por cada mol de la sal anfiprótica me aparece un mol de H2A, que ahí les dije que está mal, más oxidrilos. O sea que yo aquí en esta ecuación tendría que sumar la concentración de oxidrilos teniendo en cuenta que en la reacción de hidrólisis aparece H2A por esta reacción. Esto fíjense que está tachado porque estamos trabajando a pH ácido, así que la reacción de los oxidrilos es despreciable. Pero fíjense también aquí que nada. ¿Está bien? Es la concentración analítica. H2 desaparece por la primera reacción, por eso ponemos menos protones, y aparece en la tercera ecuación, entonces tengo que poner más oxidrilos. Estoy a pH ácido, esta concentración de oxidrilos la puedo despreciar. Cuando hago el balance para la sal anfiprótica, digo que en el equilibrio va a ser igual a la concentración analítica, y vemos que aquí aparece por la reacción de disociación, entonces tengo que poner más, y desaparece por la tercera
por eso pongo menos oxidrilos. Estas concentraciones de equilibrio las reemplazo acá en la K de disociación ácida, y acá me queda una ecuación distribuyendo, una ecuación cuadrática en protones, entonces nos permite calcular el pH como 1.75. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? No, ninguna duda. Bien. Acá les quiero explicar, me había quedado pensando. Fíjense que cuando hablamos de la sal anfiprótica, decimos que la concentración de equilibrio es igual a la concentración analítica. Acá vemos que aparece la sal anfiprótica a través de la primera reacción y desaparece por la tercera. Pero fíjense que acá también desaparece, o sea, acá tenemos la aparición. Aparece la sal anfiprótica por la primera constante de disociación que está involucrando los protones. Y desaparece también con la segunda disociación ácida que también está involucrando los protones. ¿Cuál de las dos toman en cuenta? Porque fíjense que con la primera reacción yo digo, bueno, le tengo que sumar la concentración de los protones porque está apareciendo a través de la primera reacción. Y está desapareciendo por la segunda. Les pregunto a ustedes, ¿cuál de las dos reacciones yo tengo que tener en cuenta? ¿Acá tengo que poner más y tengo que poner menos? ¿O tengo que poner más solo? ¿O yo me equivoqué acá y me falta un término que tengo que poner menos protones? ¿Puedes repetir la pregunta? Disculpe. Fíjense acá cuando estamos calculando la concentración de la sal anfiprótica, decimos que es igual a la concentración analítica y le sumamos la concentración de los protones porque vemos que en esta primera ecuación, esta primera reacción de disociación del ácido diprótico, del ácido maleico que tengo en solución, cuando ese ácido se disocia me genera un mol de sal anfiprótica más un protón, o sea, de esta especie me parece. Entonces ahí puse más. Pero si ustedes se fijan en la reacción de abajo, que es la disociación del segundo protón, acá se está, por cada mol de AH- que se disocia, aparece un mol de protón. Entonces, si yo tengo en cuenta esta segunda ecuación, acá tendría que poner menos concentración de protones también. Les pregunto si esta ecuación está bien, le falta un término. Claro, pero la segunda K es muy pequeña, entonces la concentración que se te generaría de protones sería muy chica respecto de la otra. Sí, Igual también habíamos hablado de que sí. Antes del primer punto de equivalencia íbamos a considerar que la reacción se hacía por etapas. Entonces, la etapa que está sucediendo ahora, los 5 mililitros, sería la primera. Por eso solo se sumarían protones, creo. Sí, están bien las dos respuestas. Fíjense que la K-disociación, o sea, lo que va a ocurrir es la que va a tener mayor importancia es la primera constante de disociación. La segunda, que tiene 5,9 por 10 a la menos 7, es muy pequeña. Entonces, por eso no está escrito aquí menos la concentración de los protones que representaría la disociación del segundo protón. Se los digo porque cuando ustedes estudien acá, eso se les puede llegar a plantear
¿por qué no tengo en cuenta la segunda disociación aquí? ¿Sí? Por cada mol de protones me está desapareciendo un mol de AH-. Pero bueno, esto por lo que dijeron, por los valores de la constante disociación y porque estamos en la primera etapa de la curva. Bueno, en el punto de equivalencia, que correspondería a los 25 mililitros de base, todo el ácido maleico se transformó en AH-, o sea, en la sal anfotérica. Es una sal porque acuérdense que acá el catión es sodio, estoy agregando hidróxido de sodio. Les vuelvo a decir que el desarrollo de esta ecuación la van a encontrar en el libro. No se las traigo aquí porque no vale la pena que nos pongamos a ver cómo llegamos a esta concentración. Tienen que tener en cuenta, o sea, para llegar a esta ecuación se tiene en cuenta la disociación del segundo protón y la reacción de hidrólisis de la sal anfotérica. Bien, acá calculamos la concentración analítica de la sal, va a estar dada por los 25 mililitros de la solución del ácido maleico por su concentración que es 0,1 molar, y el volumen total de la solución es 50, es decir, tenemos una concentración de la sal de 0,05 molar. Si ustedes aplican, aquí está resuelto con el valor exacto, o sea, aplicando esta ecuación, el pH nos da 4.10. El pH aproximado sería igual a un medio de la suma de los pK, y eso nos da 4,05. Fíjense que hay una diferencia entre el exacto y el aproximado, pero digamos, es pequeña la diferencia. Si el exacto te da 4,10, el aproximado va a estar en el orden. Entonces puede servir como guía para ver si están haciendo bien las cuentas. Bueno, hasta ahí estamos, chicos. Hemos llegado hasta ahí, hasta el primer punto de equivalencia. Cuando agregué 25,5 mililitros de base, ahora estoy en la segunda zona del buffer. Entonces las especies que voy a tener es una gran proporción de la sal anfotérica y una pequeña fracción de la base conjugada. Entonces aquí la concentración analítica de la sal anfotérica la pueden calcular como nosotros teníamos, ¿se acuerdan del ácido maleico? Teníamos 25 mililitros por la molaridad, que es 0,1 molar, es decir, 25 por 0,1 me da que tengo 2,5 milimoles de ácido maleico. Cuando agregué 25 mililitros se me transformaron en 2,5 milimoles de la sal anfiprótica. Si ahora estoy neutralizando el segundo protón y agregué 25,5, le tengo que restar los 0,5 mililitros, digamos lo que se usa para neutralizar el segundo protón, de esos 25,5 es 0,5, porque 25 ya los utilicé para neutralizar el primer protón. Entonces, 2,5 menos 0,5 por 0,1 y lo divido por el volumen total. Lo que me aparece de base conjugada es los 0,5, que en realidad son los que se utilizan para neutralizar el segundo protón. ¿Se dan cuenta, chicos, de esa diferencia aquí? ¿Por qué uso 0,5? Sí, profe. Bien, acá fíjense que, bueno, yo acá justo tengo el cartel del Zoom, pero tenemos la reacción de factibilidad de la neutralización del segundo protón, que es igual a H- más la concentración de oxidrilo, que da A2 menos más agua. La K de reacción me da 5,9 por 10 a la 7, es decir que el segundo protón también es una reacción cuantitativa.
Bien, aquí fíjense que la Ka2 tiene un valor de 5,9 por 10 a la menos 7, la concentración de la sal anfiprótica es 0,048, bueno, si ustedes hacen la relación de la concentración de la sal anfiprótica dividida la Ka2, les da mucho mayor que 100, entonces podemos utilizar la ecuación de Henderson. Y el pH lo podemos calcular como el pKa2 más el logaritmo de la base A2 menos, dividida la concentración de la sal anfiprótica. Reemplazamos estas concentraciones y el pH ahí me da 4,54. Para cuando ustedes agreguen el punto de inflexión, ¿en qué volumen estaría? Les pregunto a ustedes. El segundo punto de inflexión. En 37,5. Bien, ¿y qué valor tendría el pH? Me da 6,23. Sí, es exacto. Es decir, a los 37,5 tendríamos el punto de inflexión y el pH correspondería a 27,5. No puede ser 75, porque acordate que el punto de inflexión, Juliano, es el punto en que estas dos concentraciones se hacen iguales. Entonces, si yo necesito, si 25 mililitros necesité para el primer punto de equivalencia y 50 mililitros de base voy a necesitar para llegar al segundo punto de equivalencia, el delta, ¿sí? Entre 25 y 50 tengo 25 mililitros más. Ese 25 lo divido 2, me da 12,5. Le sumo 25 y ahí tengo los 37,5 que dijeron, que acá, alguien abrió el micrófono para decirlo, no sé si era Agustina, estas concentraciones en ese punto se hacen iguales, es la máxima capacidad amortiguadora y el pH en ese punto me va a dar igual al pKa2, que es 6,22. Fíjense que el pH va aumentando. En la zona anterior, acá tenemos el punto de equivalencia, antes del punto de equivalencia, entre a 12,5 aproximadamente, porque acá no lo podemos, el pH no va a ser igual al pKa1, porque no podemos aproximar, pero el pH va a ser aproximadamente igual a, va a ser aproximado, similar al valor de 2,88. O sea, fíjense que el pH va subiendo. En el punto de el pH inicial es 1,5, para 5 mililitros es 1,75, para 12,5 no es 2,88, pero aproximadamente es 2,88, para el punto de equivalencia el pH es 4,10, en la segunda, cuando empiezo la segunda parte de la curva de titulación, el pH para 5 mililitros es 4,54, en el punto de inflexión es 6,22, y para cuando agregué los 50 mililitros de base, estoy en el segundo punto de equivalencia, todo el ácido se transformó en su base conjugada, y aquí lo que tenemos representado es la reacción de hidrólisis de la base conjugada. Reacciona con el agua, voy a tener un pH básico porque se me están generando oxidrilos, y aquí voy a trabajar con la K de hidrólisis, que es igual
a K-water sobre Ka2. Calculo la concentración analítica de la base conjugada, o sea, yo inicialmente tenía 25 mililitros de ácido, que era un ácido diprótico. 25 mililitros por 0,1 me da que tenía 2,5 milimoles, o 2,5 por 10 a la menos 3 moles, como ustedes quieran. Ese ácido maleico se transformó en 2, o sea, la masa se conserva. Esos 2,5 milimoles iniciales de ácido maleico se transforman en 2,5 milimoles de sal anfiprótica, y en el segundo punto de equivalencia todo el ácido se transformó en 2,5 milimoles de la base conjugada. Ahora tengo que ver en qué volumen lo tengo. Agregué 50 mililitros de base más 25 mililitros de ácido, eso corresponde a los 75 mililitros de solución. Acá tenemos calculada la concentración analítica. La concentración analítica de la base sobre la K de hidrólisis me da 1,6 por 10 a la 6, por lo tanto puedo hacer cálculos aproximados y el pH me da 9,38. Si yo agrego 0,5 mililitros más, estos 0,5 mililitros más lo que me va a producir es un aumento de la concentración de oxidrilos. Entonces aquí lo que hago es calcular la concentración de oxidrilos considerando que de estos 50,5 mililitros, 50 mililitros de base lo utilice para neutralizar el primer y el segundo protón. Entonces la concentración de oxidrilos va a ser igual a 0,5 mililitros que me queda en exceso por 0,1 molar que es su concentración dividido el volumen total. Entonces el pH me da 10,82. Entonces fíjense, esto sería la gráfica de la curva de titulación del ácido maleico. Tenemos a los 25 mililitros, fíjense que tenemos acá la primera zona del buffer, tenemos el punto de equivalencia, tenemos una variación importante en el pH para pocos mililitros de agente titulante. A medida que sigo agregando base, tengo el segundo buffer, con el punto característico era 37,5, que es ahí el punto de inflexión. Acá lo tengo, ese punto de inflexión en 12,5. El segundo punto de equivalencia lo tengo en 50, y después de 50 el pH va a estar dado por el exceso de base que estoy agregando. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿puede volver un poco al segundo punto de equivalencia? Sí. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí. No te escucho, Agustina. No, perdón, es que lo quería ver. Ah. Perfecto. Y la otra duda que tenía era sobre el primer punto de inflexión. Sí. El pH me quedó 1,89. ¿Es eso? Ah, no lo tengo calculado, pero habíamos visto que el K es 1,3 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 2. El K1 es este valor. No sé, en la filmina sale 1,3 por 10 a la menos 2. Ah, sí, me equivoqué yo acá en escribirlo. A ver, sería el logaritmo de 1,3 por 10 a la menos 2, ese sería el pH aproximado que te da 1,88. Ese es el valor aproximado, Agustín. Acordate que en esta primera zona no podés usar la ecuación de Henderson. Entonces tenés que, a través de la constante de disociación ácida, vas a reemplazar estas concentraciones que te van a quedar iguales, y te va a quedar, a ver cómo es, te va a quedar, estas dos especies van a ser iguales
Así que te va a quedar protones y estas dos van a ser iguales. Te va a quedar la concentración, una va a ser menos protones y la otra va a ser más protones. Por eso te va a quedar la ecuación cuadrática. Claro, esa era mi duda. Si, sí, si me quedaba justo igual al pKa o no, como en el segundo punto de inflexión. No te va a quedar igual. No te va a quedar igual porque acordate que acá estamos viendo que no podemos hacer cálculos aproximados. Fíjate que estamos calculando la concentración de los protones a través de la K de equilibrio. Perfecto. No estamos utilizando la ecuación de Henderson. Listo, esa es mi duda, gracias, profe. O sea, volvés a aplicar esta ecuación y acá te va a quedar, la cantidad de milimoles van a ser la misma, pero uno está como suma y el otro está como resta. Ajá, por eso no los podés simplificar directamente. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda está ahí? Bueno, si no hay dudas, vamos con el ácido fosfórico. El ácido fosfórico también, bueno, este es un ácido tipo triprótico. Ustedes acá tienen los valores de los pKa. Acá les voy a presentar la curva de titulación. Bueno, tiene mucha información. Acá tenemos, inicialmente vamos a tener, el pH inicial va a estar dado por la disociación del primer protón del ácido fosfórico. A medida que vayamos agregando base, vamos a tener la mezcla ácido fosfórico, fosfato diácido, en esta zona del amortiguador. Cuando hayamos agregado exactamente la mitad de base necesaria para llegar al punto de equivalencia, vamos a tener el punto de inflexión. Fíjense que ahí tenemos cóncava y se va a convexa. El pH es aproximadamente igual al pKa1. Ese valor es 2,15. Cuando se neutralizó el primer protón, todo el ácido fosfórico se transformó en fosfato diácido. Este fosfato diácido, o sea, va a ser, si estoy valorando con hidróxido de sodio, va a ser fosfato diácido de sodio. Esa sal, fosfato diácido de sodio, es una sal anfiprótica. Por lo tanto, el pH lo vamos a calcular con la ecuación esta cuadrática, la raíz cuadrada esta, de K-water más Ka2 por la concentración de la sal, la concentración analítica, dividido 1 más la concentración analítica sobre Ka1. Si esta relación la puedo despreciar frente a 1 y este producto, si K-water lo puedo despreciar frente al producto, el pH en este punto va a ser aproximadamente igual a 1/2 de pKa1 más pKa2. Fíjese que ahí tenemos el pKa1 es 2,15, el pKa2 es 7,2, dividimos por 2, es decir, este pH es aproximadamente 4,67. No les dije nada, pero para detectar, para poder resolver estos sistemas polipróticos, usamos dos indicadores. Aquí fíjense que el pH está, el punto de equivalencia está aproximadamente en 4,6, entre 4,6. Lo que se usa para detectar ese punto de equivalencia es la heliantina como indicador. Entonces, colocando este indicador, la heliantina, cuando la heliantina vire, voy a saber que llegué al primer punto de equivalencia. A medida que sigo agregando base, el fosfato diácido se empieza a transformar una parte en fosfato ácido. Tenemos la mezcla, fosfato diácido, fosfato ácido, se nos vuelve a formar otro amortiguador. A la mitad del volumen de la neutralización del segundo protón, tenemos el punto característico de la inflexión, el punto de inflexión, y el pH es aproximadamente igual al pK2, que es 7,2. Cuando neutralice el segundo protón,
se me transformó todo el ácido en fosfato ácido de sodio. Entonces, nuevamente obtengo otra sal anfiprótica. Aquí está, ahí en esta zona trabajo con la K2 y la K3, y el pH es aproximadamente igual a un medio del pKa2 más pKa3. Bueno, después que neutralicé el segundo protón, sigo agregando base. La neutralización, es decir, el tercer protón, la neutralización del tercer protón no es factible, es decir, no veo yo aquí otro salto en la curva de titulación. Porque, bueno, si ustedes hacen la factibilidad, les da que la neutralización del tercer protón no es cuantitativa. Entonces, en la curva del ácido fosfórico solamente vamos a observar 2 puntos de equivalencia. Acá lo que voy a ver es que a medida que agrego base, el pH va a ir subiendo. Fíjense que el pH ahí en el punto de inflexión no es igual al pKa3, porque no se pueden hacer cálculos aproximados. El pH ahí es 11,8, más o menos, ¿no? El valor exacto. Entonces, si ustedes lo hacen aproximado, lo que les va a pasar es que el pH en el punto de inflexión les va a quedar más alto que el pH cuando todo el fosfato ácido se transformó en fosfato. Fíjense que acá no hay un salto. Entonces, solamente voy a ver, me va a servir para hacer las cuentas y calcular la concentración de ácido fosfórico, la neutralización del primero y del segundo protón. O sea, voy a tener solamente 2 saltos en la curva de titulación. Es importante aquí que vean que el volumen que yo necesito aquí para neutralizar el primer protón es exactamente igual al volumen que yo necesito para neutralizar el segundo protón, porque no hay otra fuente de protones ácidos en el medio. Todos los protones provienen de la misma fuente, que es el ácido fosfórico. Entonces, este volumen tiene que ser igual a este volumen si solamente tengo ácido fosfórico en la muestra. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, en ese caso, en el primer punto de equivalencia, la especie que se genera tiene comportamiento enfotérico, pero en el segundo punto de equivalencia, ¿la consideramos con comportamiento enfotérico? O... Sí, porque mira, acá tenés una Sí, sal ácida. Lo que está escrito acá el fosfato diácido es una sal anfótera, y el fosfato ácido también es una sal anfótera. Por eso fíjate acá tenés la ecuación para calcular ese pH. ¿Sí? Que es el razonamiento para llegar a la ecuación es la misma que para llegar a esto. Se tiene que hacer un balance de masa y un balance de carga. Fíjate que la forma es la misma, nada más que están involucradas la Ka1 y la K2 en el primer punto de equivalencia, y la K2 y la K3 en la segunda. Bueno, acá esto les va a quedar a ustedes como tarea. Dice, construye la curva de titulación de 25 mililitros de ácido fosfórico 0,1 molar con hidróxido de sodio 0,1 molar. Calcule el pH inicial, los puntos de inflexión y los puntos de equivalencia. Este ejercicio, bueno, es como lo básico que tienen que saber para los exámenes finales. Esta unidad siempre la evaluamos, tiene mucha importancia. Tiene que saber calcular los pHs, en los pHs iniciales, en los puntos de equivalencia. Por más que esté todo bien, si no está bien la parte ácido-base, el examen no está aprobado. Porque o sea, después que usted aprueben química analítica, no vuelven a ver en los ciclos superiores cálculos de pH. Es decir, química analítica cierra la primera etapa de la química, de la parte básica de la carrera,
Es decir, que esto lo tienen que, si no lo pudieron, si tuvieron dudas o algo, no lo pudieron aprender en química general y en las otras materias, lo tienen que depurar aquí. Bueno, en esta parte de en esto lo que quería que vieran es que los mililitros que ustedes, para poder resolver en este caso todavía no hemos entrado en mezclas, pero esto representa la curva de titulación del ácido fosfórico. La técnica que se utiliza para poder resolver, en este caso, es ácido fosfórico solo, pero por ahí tenemos mezclas de un ácido fuerte con ácido fosfórico, o sea, mezclas ácidas. Entonces lo que se hace es utilizar dos indicadores. Fíjense que acá el BH significa el volumen gastado de la base para el viraje de la heliantina, y B con subíndice F es el volumen gastado para el viraje de la fenoftaleína. ¿Por qué heliantina y por qué fenoftaleína? Porque fíjense que aproximadamente el pH del punto de equivalencia está por encima de 4, y el segundo punto de equivalencia está por debajo, está 9 y algo, por debajo de 10. Estas zonas son las zonas donde pueden ser utilizados la heliantina y la fenoftaleína como indicador. Para resolver la titulación de ácidos anfipróticos o mezclas ácidas, se utiliza, lo van a ver también en el práctico, el método de Warner, que utiliza heliantina, o sea, un indicador que vire en medio ácido y un indicador que vire en medio básico, justamente por los pH de los puntos de equivalencia. Lo que quiero que observen aquí es que el volumen que gastan para el viraje de la heliantina, multiplicado por la molaridad de la base, corresponden a los mililitros de ácido fosfórico que había inicialmente, que corresponde a este segmento. Una vez que yo neutralicé ese ácido fosfórico o ese primer protón del ácido fosfórico, en la segunda parte el volumen que gasto es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque el ácido fosfórico se me transformó en fosfato diácido, y ese fosfato diácido proviene del ácido fosfórico, entonces los mililitros que voy a gastar de base van a ser exactamente los mismos. O sea que lo que se me generó de fosfato diácido proviene del ácido fosfórico que tenía inicialmente. Entonces, como esto es un ácido fosfórico puro, o sea, no tiene otras especies en solución, el volumen que gastamos de heliantina, que sería esto, es la mitad de lo que gastamos del volumen para el viraje de la fenoftaleína, porque la cantidad de milimoles es exactamente la misma. O sea, el ácido fosfórico se transformó en fosfato diácido, y ese fosfato diácido que estoy neutralizando en la segunda parte proviene del ácido fosfórico. Entonces, si yo tengo 2,5 milimoles de ácido fosfórico, en el primer punto de equivalencia se van a transformar en 2,5 milimoles de fosfato diácido. Entonces voy a necesitar el mismo volumen de base que necesite para el viraje de la heliantina que para el viraje de la fenoftaleína. ¿Alguna duda hasta ahí? Para calcular, o sea, nosotros esto lo estamos viendo para poder, no nos olvidemos que nuestro objetivo es calcular la concentración de una especie ácida o una especie básica. En este caso, si yo quiero conocer los milimoles de ácido fosfórico que tengo en la muestra, van a ser igual a los milimoles de oxidrilo necesarios para llegar al punto final de la heliantina. Esto, ¿ven? Que eso va a ser igual al volumen de heliantina por la molaridad de la base. También, o sea, con esa primera parte,
con ese primer volumen, yo ya puedo calcular cuál es la concentración de ácido fosfórico que tiene la muestra. Si yo hago fenoftaleína menos heliantina, estaría calculando los milimoles de fosfato diácido que neutralice, que van a ser exactamente igual a los milimoles de ácido fosfórico que hay inicialmente. Yo sé que cuando tenemos las mezclas estas del ácido fosfórico, lo que tenemos que mirar es el volumen para saber en qué tipo de mezcla estamos. Sí, lo que hay que analizar es el volumen. Aquí estamos analizando, todavía no entramos a mezclas ácidas, simplemente estamos trabajando con el ácido fosfórico solo. Entonces, lo que estamos es agudizando la vista, viendo que el volumen que vira la fenoftaleína, si yo tengo ácido fosfórico solo, tiene que ser exactamente igual al volumen de fenoftaleína menos heliantina, porque lo que estoy valorando de fosfato diácido en esta segunda zona proviene del ácido fosfórico que tenía inicial. Entonces, estos dos segmentos tienen que ser exactamente iguales, porque el fosfato diácido proviene del ácido fosfórico. Y ahora entramos a lo que son las mezclas compatibles. Ahora vamos a ver un poco más de mezclas. Las mezclas compatibles se dan cuando los componentes de la mezcla no reaccionan entre sí. Y las mezclas incompatibles se dan cuando sus componentes reaccionan entre sí para generar una mezcla compatible. Esto lo tienen que recordar para un poquitito más adelante. Vamos a ver esta mezcla que es una mezcla de un ácido fuerte con ácido fosfórico. Si nosotros tenemos ácido fosfórico solo, ¿se acuerdan? Es la transparencia que vimos anteriormente, que es esta. Este volumen y este volumen son exactamente iguales. Si ustedes esta transparencia la pudiéramos trasladar y ponerla encima de esta otra transparencia, ¿sí? Acá me estaría sobrando esta primera parte, digamos, estaría de más. Porque este volumen de fosfato diácido tiene que ser igual al volumen de ácido fosfórico, que es lo que está dibujado acá. De ese puntito hacia adelante, ese volumen de base que estoy gastando provendría de la neutralización de un ácido fuerte. Es decir, la pregunta que hicieron recién. Si yo acá miro el volumen que gasté de heliantina y el volumen que gasté de fenoftaleína, si la solución yo tengo solamente ácido fosfórico, el volumen de la fenoftaleína era el doble del volumen de la heliantina. Es lo que vimos en esta gráfica, acá. El volumen que gasto de fenoftaleína es 2 veces el volumen que gasté de heliantina. O dicho de otra manera, como está escrito acá, el volumen de la heliantina es la mitad del volumen de la fenoftaleína, porque solamente tengo ácido fosfórico. Si recordamos eso y nos venimos acá, fíjense que el volumen de la heliantina no es igual al volumen de la fenoftaleína. El volumen de la mitad de la fenoftaleína sería por acá. Fíjense que ese volumen es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque esta mezcla corresponde a un ácido fuerte más un ácido débil. O sea, acá en el Erlenmeyer yo tendría un ácido fuerte y ácido fosfórico. ¿Cuál de los dos, qué protón se va a neutralizar primero? ¿El del ácido fuerte o del ácido fosfórico? El del ácido fuerte. El del ácido fuerte. El ácido fuerte va a reaccionar primero con el hidróxido de sodio, porque el ácido fuerte está totalmente disociado. Entonces, va a reaccionar la base con el ácido fuerte. Cuando todo el ácido fuerte reaccione, va a comenzar la neutralización del ácido fosfórico.
Entonces el pH inicial de la solución va a estar dado por el ácido fuerte. ¿Por qué está dado por el ácido fuerte y no por el ácido fuerte más la concentración del ácido fosfórico? ¿Será porque la constante de disociación del ácido fuerte es mucho más grande que la del ácido fosfórico? ¿Cómo es la constante de disociación de un ácido fuerte? ¿Qué valor Tiende a tiene? infinito. Claro, está totalmente disociado, tiende a infinito. Entonces yo tengo que sumarle la concentración de los protones del ácido fosfórico para calcular el pH inicial. No, porque serían muy pocos. A ver, ¿quién más opina? ¿Por qué serían muy pocos? O sea, hablando de los del ácido fosfórico, Sí, pero ¿por qué serían pocos? porque el Porque ácido fosfórico no se disocia como cualquier ácido fuerte. A ver, ¿alguien más que diga otra cosa? El ácido fuerte ahí va a estar frenando la disociación del ácido fosfórico. Porque, digamos, el ácido fosfórico se disocia en fosfato diácido más un protón. Si yo en el medio ya tengo protones que están dados por la disociación del ácido fuerte, el ácido fosfórico inicialmente no va a tender a disociarse. Recién cuando se esté acabando el ácido fuerte, en ese momento va a disociarse. Entonces aquí el pH inicial va a estar dado por el ácido fuerte porque el ácido fosfórico, su disociación va a estar frenada justamente por la presencia del ácido fuerte. Fíjense acá, entonces, con los mililitros que yo gasto para el viraje de la L-antina, voy a estar neutralizando el ácido fuerte más el primer protón del ácido fosfórico. Ahora, en esta segunda parte, si yo resto al volumen de la fenolftaleína, le resto el volumen de la L-antina, ¿qué estoy neutralizando en esta parte? Ahí solamente estaría el protón del ácido fosfórico, el otro que me queda. O sea, estaría neutralizando el fosfato diácido, el protón del fosfato diácido. Porque acá, en esta parte, o sea, el ácido fosfórico se me transformó en fosfato diácido, como dice ahí. De fosfato diácido pasa a fosfato ácido, es decir, en esta zona, el volumen de fenolftaleína menos el volumen de la L-antina, que es esto, el volumen del punto final de la fenolftaleína menos el punto final de la L-antina, multiplicado por la molaridad de la base, lo que estoy sacando son los milimoles de fosfato diácido. Pero el fosfato diácido proviene del ácido fosfórico. O sea que esos milimoles de base que gasté aquí son exactamente iguales a los milimoles de ácido fosfórico que tengo inicialmente. Entonces, con esta parte de la curva resuelvo los milimoles de fosfato diácido que hay en la muestra que provienen del ácido fosfórico. Entonces ahí, con esta parte, yo saco acá los milimoles de ácido fosfórico. Ahora, al volumen de la L-antina, que es todo esto, si yo le resto este pedazo de lo que gasté entre la fenolftaleína y la L-antina, este segmento, lo traslado acá, voy a sacar los mililitros de base que gasté para neutralizar el protón ácido, el ácido fuerte. Entonces, los milimoles de protones provenientes del ácido fuerte va a ser igual a los milimoles de oxidrilo gastados para viraje de la L-antina menos los milimoles de ácido fosfórico que estén en la muestra. Esos milimoles los reemplazo de acá, que es fenolftaleína menos L-antina, y queda que 2 veces el volumen de la L-antina menos el volumen de la fenolftaleína multiplicado por la molaridad de la base me permite calcular los milimoles de ácido que tenemos en esta. Justamente es una mezcla
de un ácido fuerte con un ácido débil. Yo les digo que no se aprendan estas fórmulas de memoria, sino que aprendan a leer la curva de titulación. Por eso cuando ustedes empiecen a hacer los ejercicios en el práctico, es importante que esquematicen los datos de la curva de titulación. Y si